y tiene como objetivo impedir lo que es la percepción de los estímulos dolorosos, ya que tiene la capacidad de que estos impulsos químicos se procesen en el interior de las células nerviosas, lo que resulta de la no propagación de los estímulos, por lo tanto, la ausencia de dolor. Ahora vamos a tener tres grandes tipos que son los anestésicos locales, que es lo que utilizamos nosotros, la anestesia regional y la anestesia general. Bueno, la anestesia local generalmente es la que solo anestesia una zona pequeña y específica, como ser en el diente. Su uso mayormente es en nuestra profesión, que es odontología, y también en suturas de herida. Vamos a tener la anestesia regional, que esta bloquea el dolor en la región grande del cuerpo. El estado del paciente es ligeramente sedado y podemos hacerlo de tipo epidural, raquidia y bloqueo de plexo. Vamos a tener la anestesia general, que esta ya afecta a todo el cuerpo, incluso el cerebro, de forma reversible, por lo que el estado del paciente va a ser de manera inconsciente y su uso mayormente son en cirugías mayores o complejas como ser el corazón en el cerebro. El anestésico en endodoncia, ¿por qué es importante? En primera, porque rompe el círculo vicioso del dolor y la ansiedad, como ser el control agudo del dolor, el manejo de la fobia dental. En el control agudo del dolor, los pacientes cuando acuden a un tratamiento de endodoncia suelen llegar con un dolor espontáneo e incluso insoportable, por lo que la anestesia es la única forma para aliviar el dolor de inmediato. También vamos a tener que permite la viabilidad de la técnica del tratamiento, como ser en accesos y conductometría. Como por ejemplo, al momento de limpiar los conductos, se utilizan lo que son las limas, los instrumentos rotatorios, por lo cual el paciente siente dolor e incluso puede llegar a tener movimientos bruscos, por lo que puede generar la fractura del instrumento dentro del conducto y puede llegar a perforar la raíz, aumentando drásticamente la complejidad del tratamiento. También tenemos el desafío del diente caliente, como ser la pulpitis irreversible, que este va a alterar el pH, por lo que la inflamación severa se acidifica del tejido alrededor del diente y el pH ácido va a alterar las moléculas del anestésico local, impidiendo que penetre correctamente en el nervio. Ahora vamos a hablar sobre los componentes de la solución inyectable, que es crucial saberlo porque además de tener un principio activo y farmacéutico, también incluye lo que es el vasoconstrictor, como ser la epinefrina y la adrenalina, para prolongar así su efecto y también reducir el sangrado total. Vamos a tener antioxidantes como ser el bisulfito de sodio, que evita la oxidación del vasoconstrictor, el vehículo, que puede ser agua destilada o cloruro de sodio, que sirve para realizar soluciones isotónicas, el corrector del pH, que es el ácido clorhídrico, para mejorar la afinidad de los tejidos, y el preservante, que es el metilparabeno, para mantener la estabilidad. Ahora, ¿por qué es fundamental saber qué contiene esta solución inyectable? Por tres razones. Una, para la preservación de reacciones alérgicas, para el control de la duración y potencia, como ser el efecto del pH, que es muy importante porque los componentes que regulan el pH determinan qué tan rápido hará efecto la inyección y el nivel de ardor al ingresar al tejido. También tenemos que calcular la dosis máxima, por eso es necesario conocer lo que es el principio activo, porque evita la toxicidad sistémica mayormente. Ahora vamos a hablar también un punto muy importante que es el vasoconstrictor, ya que es una sustancia química que activa disminuyendo el flujo sanguíneo en el área donde es aplicado, debido a la constricción de los vasos sanguíneos.
ya que la mayoría de los anestésicos presentan la asociación con un vasoconstrictor, que es muy importante porque hace que el anestésico permanezca más tiempo en contacto en la región que fue depositada, ya que se absorbe de forma más lenta y tiene ventajas como ser mayor duración del efecto, menor sangrado y mejor visibilidad al momento de realizar algún procedimiento donde se necesita un campo libre de sangre, alivio rápido a la congestión y una toxicidad reducida, ya que al frenar la absorción hacia el torrente sanguíneo disminuyen los niveles sistémicos del anestésico y también la toxicidad. En sus desventajas y efectos adversos puede provocar un efecto rebote en el descongestionamiento nasal, también riesgos cardiovasculares que pueden elevar la presión arterial o la frecuencia cardíaca porque están contraindicados o deben usarse con extrema precaución en pacientes que tienen hipertensión. También en una necrosis tisular en casos aislados o por sobredosis local, como ser inyecciones, ya que tiene una constricción excesiva, por lo que puede cortar el flujo sanguíneo y puede dañar el tejido circundante. Y también no se puede usar en el primer trimestre de embarazo, que igual es muy importante. Ahora, el mecanismo de acción de los anestésicos impide el inicio y la transmisión del impulso nervioso que va a aumentar el umbral del dolor, modificando los potenciales neuronales por influjo del sodio. Esto quiere decir que cuando depositamos la solución anestésica en la superficie del nervio, la membrana nerviosa que se abre para recibir al ion de sodio, esta solución va a impedir que ingrese el ion y a su vez el ion potásico tiene que salir al exterior para así aumentar, de modo que el nervio polarizado pueda despolarizarse y así impedir la transmisión del impulso. En la estructura de las sustancias anestésicas se dividen en tres grupos, que es el grupo lipofílico, el grupo intermedio y el grupo hidrofílico. En el grupo lipofílico básicamente atraviesan las barreras anatómicas sin precipitarse. El grupo intermedio, que es lo que les vamos a hablar hoy día, se divide en dos, que son los esteres y las amidas. Los esteres son grupos de acción de un ácido sobre un alcohol con eliminación de agua. En cambio, las amidas son compuestos orgánicos que se obtienen por la deshidratación de sales amoniacales que se van a metabolizar a nivel del hígado y se van a eliminar por el riñón. Y los grupos hidrofílicos que son los que se van a mezclar con el agua. Vamos a empezar con el grupo de los esteres, que está compuesto por lo que es la cocaína. Para empezar, la cocaína es un alcaloide natural que su presentación farmacéutica siempre fue en sal soluble, polvo blanco cristalino del 2 al 10%. Su mecanismo de acción es que bloqueaba de forma reversible los canales de sodio dependiendo del voltaje de la membrana celular nerviosa. Su acción vascular única es que es el único anestésico local con propiedades vasoconstrictoras intrínsecas. En su perfil farmacológico vamos a mencionar que su inicio de acción de latencia era muy rápido, era de 3 a 5 minutos. Su duración del efecto era de 30 a 45 minutos. Su vida media plasmática era corta, de 40 a 90 minutos. Su uso en endodoncia mayormente era en tratamiento seconducto y pulpa dental, ya que se aplicaba la inyección de forma tópica buscando dos objetivos. Uno era la anestesia pulpar profunda, que lograba insensibilizar los tejidos nerviosos que estaban altamente inflamados, para así permitir la apertura cameral y la extirpación del nervio. También controlaba el sangrado, ya que su efecto vasoconstrictor disminuyó la hemorragia dentro de los conductos radiculares, por lo que facilitaba la visibilidad del operador. En sus contraindicaciones, en sus
En las contraindicaciones absolutas podemos mencionar las cardiopatías, que prácticamente podían provocar angina de pecho inestable, un infarto del miocardio reciente, una hipertensión arterial severa no controlada. En patologías endocrinas y neurológicas podemos mencionar al hipertiroidismo no controlado y también las alergias, que era un alto potencial alérgico porque su metabolismo generaba lo que era el ácido paraminobenzoico, que era un fuerte inductor de reacciones anafilácticas. También había interacciones fatales con otros anestésicos locales que causaba efectos sinérgicos con riesgo de convulsiones. También con el vasoconstrictor simpático mimético, ya que provocaba crisis hipertensivas severas, taquicardias e incluso riesgo de paro cardíaco. En sus riesgos sistémicos podemos mencionar la toxicidad del sistema nervioso central, ya que podía existir una depresión severa del sistema nervioso central, convulsiones, incluso paro respiratorio. Y también tenía un potencial de abuso, ya que era como tal un elevado riesgo de dependencia física y psicológica, por lo que también se dejó de usar. Bueno, les voy a hablar sobre la tetraciclina. La tetraciclina, también conocida como ametocaína y pontocaína, Tetracaína, no es ah, tetraciclina. La tetraciclina es un antibiótico. tetracaína, perdón, la tetracaína, podemos mencionar que su potencia relativa es 10 veces más potente que la procaína y unas veces 5 más que la lidocaína, por lo que era de toxicidad relativa, ya que absorbía sistémicamente y actualmente está prohibida para inyecciones dentales porque era solo permitido únicamente en preparados tópicos. En efecto vascular, en su vasodilatación, producía una dilatación marcada en el sitio de aplicación. Si se inyectaba sola, iba rápidamente hacia el tejido y hacia la sangre, disparando su alta toxicidad. En su metabolismo y excreción podemos mencionar que tanto su inicio de acción, duración de efecto y vida plasmática eran por vías infiltrativas, vía tópica, que en la vía infiltrativa era de 10 a 15 minutos, en su vía tópica era de 3 a 5. Su duración de efecto era mayormente prolongada, era de 2 a 3 horas en tejidos blandos y su vida plasmática era de 15 a 30 minutos. Su uso restringido en endodoncia eran por dos razones. Uno, porque era una anestesia tópica preinyeccional, ya que solo se utilizaba en geles, spray o pomadas, habitualmente de 0.5 a 2%. A menudo se combinaba con lo que es la benzocaína sobre la mucosa oral. En endodoncia, la aplicación duraba de 1 a 2 minutos para insensibilizarla en sí antes de introducir la aguja, la anestesia real, como ser del grupo amidas, que son las lidocaínas y las articaínas o articaínas. El control del reflejo nauseoso en pacientes que tenían náuseas extremas que dificultaban la colocación al momento de realizar un aislamiento absoluto, incluso en radiografías endodónticas, se podía usar el spray tópico controlado para adormecer el paladar blando. Acá, como podemos observar, había como que varios, se podría decir como soluciones que venían en estos porcentajes, que era de un 0.2%, un 2%, 3%, y el que ya era como que más actualizado era de un 12.5%. En sus contraindicaciones había hipersensibilidad alérgica a los esteres, deficiencia de pseudocolinesterasas plasmáticas. Su uso mayormente era en heridas abiertas y un tratamiento simultáneo con sulfamidas era una contraindicación. ¿Por qué? Porque al momento de realizar un tratamiento con sulfamidas,
Este va a inhibir lo que es la acción antibacteriana de las sulfas, por lo que anula el efecto del anestésico. En riesgos de toxicidad sistémica severa tenemos neurotoxicidad que afectaba a los nervios, había temblores, convulsiones. En la cardiotoxicidad, que era una hipotensión severa, un colapso cardíaco. En la depresión respiratoria, básicamente causaba lo que era un paro respiratorio. Por eso la tetracaína nunca se inyectaba, solo se usaba como un tópico controlado. La benzocaína. La benzocaína era un anestésico local igual de uso tópico que se utilizaba principalmente en forma de gel aerosol al 20% para adormecer la mucosa oral y bloquear los impulsos nerviosos, eliminando así el dolor y la ansiedad al momento de hacer la punción con la aguja. En sus propiedades principales, su inicio de acción era de inmediato, era aproximadamente un minuto tras su aplicación. Duraba temporalmente, era entre 30 a 60 minutos y hasta 1 o 4 horas, dependiendo de la dosis y la concentración. Su uso clínico en endodoncia primero era la anestesia previa de la inyección, ya que insensibilizaba de 2 a 3 milímetros la mucosa oral, por lo que le permitía al odontólogo introducir la aguja para la anestesia profunda, utilizando una técnica infiltrativa o troncular, sin que el paciente sienta el pinchazón. Incluso se utilizaba para un aislamiento absoluto en tratamientos de abscesos superficiales, ya que permitía realizar pequeñas incisiones para drenar el pus de la encía, cuando el absceso era muy superficial y el tejido era muy sensible. El control del reflejo nauseoso. La aplicación de este anestésico en aerosol en el paladar blando ayudaba a que los pacientes que tenían náuseas extremas o intolerantes, la colocación de incluso en radiografías periapicales al momento de realizar ese tipo de procedimientos, los localizadores de ápices durante el tratamiento, por lo cual era muy importante utilizar, se podría decir, para este tipo de casos. Tenemos contraindicaciones absolutas, que igual era en alergia a los esteres en pacientes que eran muy hipersensibles a estos anestésicos, en antecedentes de methemoglobina, que igual era muy importante ya que es un trastorno sanguíneo potencialmente mortal, en el cual el cuerpo va a producir una cantidad excesiva de methemoglobina, y esta es una forma alternada de la hemoglobina, que va a ser incapaz de liberar oxígeno de manera efectiva a los tejidos del cuerpo. Y en menores de 2 años, ya que se prohíbe estrictamente el uso de este grupo debido al riesgo crítico y, como lo habíamos mencionado, la methemoglobina mortal. En contraindicaciones relativas vamos a tener la mucosa lesionada o infectada. No se debe aplicar sobre áreas con heridas abiertas, ulcerosas, quemaduras o zonas muy inflamadas, ya que la absorción hacia la sangre se va a acelerar y va a aumentar el riesgo de toxicidad. Vamos a tener también en pacientes con problemas respiratorios, que son personas con asma grave, bronquitis crónica. Es mucho peor al momento de que va a existir una reducción del transporte de oxígeno en sangre. También en embarazos y latencia. Como lo habíamos mencionado, es de uso tópico exclusivo, no se inyecta y su concentración habitual en gel o aerosol es del 20%. Le paso la palabra a mi compañera. Buenos días, doctora y compañeros. Vamos a continuar lo que es con la exposición, con las amidas. Vamos a empezar hablando sobre la pilocaína, que es un anestésico del local del grupo amidas, ampliamente utilizado en odontología. Una característica importante es que, a diferencia de otros anestésicos locales, puede producir la metahemoglobinemia. Es lo que estaba mencionando mi compañera antes, donde normal se transforma en metahemoglobina, y lo cual hace
eficiente el transporte de oxígeno en la sangre. Esto es lo que va a provocar. La prilocaína se metaboliza en el hígado y los pulmones, produciendo un metabolito llamado ortotoluidina, que puede oxidar la hemoglobina y transformarla en metahemoglobina. En sus factores de riesgo tenemos dosis elevadas de prilocaína. No podemos aplicar en niños pequeños o en pacientes con anemia porque sufren un riesgo, o en enfermedades cardíacas o respiratorias. Entre los signos y síntomas que vamos a tener es una cianosis, que es la coloración azulada de labios y uñas y piel. Una disnea, que es una dificultad para respirar. Y vamos a tener también fatiga, mareos, cefalea, taquicardia. Aunque la metahemoglobinemia por prilocaína es poco frecuente, pero es una de las reacciones adversas más características de este anestésico, por lo que se recomienda respetar las dosis máximas y tener precaución en pacientes susceptibles. La dosis máxima recomendada de la prilocaína es aproximadamente 6 miligramos por kilogramo de peso corporal, sin exceder los 400 miligramos en adultos sanos. La prilocaína es un anestésico local eficaz, de baja toxicidad sistémica, pero por su principal desventaja, debemos respetar lo que son las dosis. Tenemos acá como ventajas de la utilización. No se ve la pantalla allí, se estás compartiendo. Sí, sí. Ya mi señal creo que es. Y ya. Menor toxicidad sistémica en ventajas, buena difusión tisular. Se puede usar con feliprecina, que es una catecolamina. Y también tenemos en duración y dosis máxima, como ya lo hemos mencionado, en anestesia pulpar, que esto es muy importante en endodoncia, vamos a tener de unos 40 a 60 minutos su tiempo de duración, y en tejidos blandos de 2 a 4 horas. En los efectos adversos y contraindicaciones, ya lo habíamos hablado, la somnolencia y la más principal, la metahemoglobinemia en altas dosis. También puede presentar convulsiones el paciente si se lo coloca en dosis elevadas. Siguiente, por favor. Ya, vamos a hablar de la lidocaína. La lidocaína es muy importante, es el anestésico más utilizado. También tiene otro nombre que es silocaína, con X. Entonces, este es un anestésico muy utilizado. Vamos a utilizarlo en odontología debido a su eficacia, seguridad y rápida acción. Tenemos un mecanismo de acción donde bloquea de forma reversible los canales de sodio dependientes de voltaje en las membranas nerviosas, impidiendo la conducción del impulso nervioso y produciendo pérdida temporal de la sensibilidad, o sea que es una pérdida sensorial reversible, porque si fuera irreversible estaríamos hablando ya de una iatrogenia o alguna consecuencia de una mala aplicación. El inicio de acción es de 2 a 3 minutos. La duración en tejidos blandos es de 3 a 5 horas con vasoconstrictor. Tiene una duración pulpar de 60 a 90 minutos. Su unión a las proteínas es del 60 al 80%. Tiene un pK de 7.8, 7.9. Las drogas o fármacos tienen un pK. Este es el potencial de disociación. Como en el organismo, nosotros tenemos lo que es el pH, que ya lo habíamos mencionado en otros temas. Entonces,
el pH, vamos a poner un ejemplo, como la lidocaína tiene un pK de 7.8 o 7.9, puede aplicarse en un medio tisular de 7.4, que es como similar más o menos al pK de la lidocaína. Entonces, en aquí un 26% se va a disociar en forma de base libre o activa y un 74% en forma catiónica o inactiva. En aquí también podemos hablar que a mayor pK, mayor será el tiempo de acción de este anestésico. Cuando el pH del medio es ácido, por decir un pH de 5, como en el caso de las infecciones o abscesos, la lidocaína, el 1% se va a disociar en base libre o activa y el 99% en forma catiónica. O sea, no se va a producir el efecto anestésico. Esto tenemos que tenerlo muy bien en cuenta en el caso de infecciones o en inflamaciones muy extensas o severas. La lidocaína se metaboliza principalmente en el hígado mediante enzimas microsomales hepáticas. Sus metabolitos son eliminados por los riñones. Tenemos en presentaciones comerciales de lidocaína al 2% con epinefrina. Lidocaína al 2% igual con epinefrina. La primera de 1 en 100.000 y la segunda de 1 en 80.000. Tenemos también la lidocaína al 2% sin vasoconstrictor y generalmente lo conseguimos en cartuchos dentales o carpules, como se llaman, de 1.8 ml. Indicaciones. Podemos realizar, las indicaciones está indicado en exodoncias simples y complejas, operatoria dental, endodoncia, periodoncia y cirugías bucales de menor complejidad. En ventajas, tenemos un inicio de acción rápida, buena difusión tisular, excelente eficacia clínica, amplio margen de seguridad y baja incidencia de reacciones alérgicas. Tenemos la duración con vasoconstrictor en la anestesia pulpar, que es de 60 a 90 minutos, sin vasoconstrictor en anestesia pulpar, que es de 5 a 10 minutos, y de tejidos blandos de 1 a 2 horas. En las dosis máximas en adultos es de 7 miligramos por kilogramo de peso corporal con epinefrina, en dosis máxima absoluta de 500 miligramos. En odontología se recomienda no exceder la dosis calculada. Esto también es para endodoncia, porque podríamos causar una necrosis o un desbalance en los intercambios iónicos y químicos en el organismo. Efectos adversos. Tenemos mareos, somnolencia, náuseas, dolor, temblores y taquicardias relacionadas con la epinefrina generalmente, y una toxicidad del sistema nervioso central y cardiovascular en una sobredosis. Contraindicaciones. Tenemos una hipersensibilidad conocida a anestésicos tipo amida, insuficiencia hepática grave. También podemos tener unas alteraciones severas de la conducción cardíaca. Esto es según valoración médica. La lidocaína es el anestésico local de referencia en odontología y en endodoncia por su rápida acción y eficacia, con una seguridad y versatilidad. Su uso adecuado permite realizar la mayoría de los procedimientos odontológicos en un excelente control del olor y podemos tener también un bajo riesgo en efectos adversos. También podemos tener algunas contraindicaciones acá en la imagen, como dice convulsiones, hipersensibilidad y todas estas contraindicaciones que debemos ver para nosotros hacer un buen colocado anestésico.
y siempre preguntar. Para eso también tenemos que tener muy presente la semiología antes de colocar un anestésico. Siguiente, por favor. Ya, la mepivacaína es un anestésico local tipo amida también, de acción intermedia, usado ampliamente en odontología y en endodoncia. Tenemos una presentación comercial que es con vasoconstrictor y sin vasoconstrictor, donde tenemos una duración sin vasoconstrictor, que es un pulpar de 20 a 40 minutos, y tenemos con vasoconstrictor hasta 60 minutos. El mecanismo de acción es bloquear el impulso nervioso. Entonces, en esto debemos tener muy presente lo que es sobre el anestésico. Generalmente, todos estos anestésicos se parecen demasiado, entonces, porque son del grupo amida. La mepivacaína fue introducida al mercado en 1956. Tiene una gran propiedad de ser un anestésico de por sí con propiedades vasoconstrictoras. O sea, cosa de que a los otros sí se los añade, pero esta de por sí sí tiene propiedades vasoconstrictoras, por lo tanto tiene poca toxicidad. Entre una de sus funciones del vasoconstrictor es disminuir lo que es la actividad tóxica del anestésico local. Acá tenemos lo que son las indicaciones en procedimientos odontológicos cortos, pacientes a evitar vasoconstrictores, eso sería como una contraindicación más o menos. Ventajas: menor vasodilatación, buena anestesia sin vasoconstrictor, tiene una iniciación rápida. Tenemos una dosis máxima que es de 6.5 miligramos por kilogramo de peso corporal y un máximo que es de 400 miligramos. En efectos adversos se puede presentar la persona con mareos, cefalea, somnolencia, náusea, alergias, pero en el caso de alergias es muy rara. Generalmente se presenta lo que es en la lidocaína. Contraindicaciones: hipersensibilidad al tipo amida. Si un paciente es sensible lo que son a los anestésicos de tipo amida, se puede utilizar los anestésicos de tipo éster, de ésteres. Y también una contraindicación es en enfermedad hepática grave, ya que su metabolismo principal es en el hígado. Su duración inicia de 1.5 a 2 minutos la iniciación. Tenemos una vida media de 1.9 horas. Su unión a las proteínas es en un 75% y posteriormente en su eliminación por los riñones. Tenemos una duración sin vasoconstrictor, lo que es de 20 a 40 minutos. Esto ya lo habíamos mencionado anteriormente. Es una buena alternativa para tratamientos de duración moderada y pacientes que requieren en poca o ninguna cantidad de vasoconstrictor, porque este de por sí tiene, no en dosis altas, pero sí tiene lo que es propiedades vasoconstrictoras. Siguiente, por favor. La articaína, que igual es un anestésico muy importante, que recién también, no tan reciente, pero sí ingresó al mercado, ampliamente utilizado por su excelente difusión ósea y rápida acción y alta eficacia anestésica. Bloquea de forma reversible los canales de sodio, eso tenemos en su mecanismo de acción, y
tiene una acción de 1 a 3 minutos y un pK de 7.8. Se unen las proteínas aproximadamente un 95%. Tiene una vida media plasmática de 20 a 30 minutos. La duración pulpar tenemos de 60 a 75 minutos por infiltración y una duración en tejidos blandos de 3 a 6 horas. El metabolismo. La articaína posee un grupo éster adicional que permite que sea metabolizada tanto en el plasma por estereasas plasmáticas como en el hígado. Esto reduciendo su toxicidad sistémica y puede favorecer también a la eliminación más rápida. Tenemos la presentación comercial de la articaína es al 4% con epinefrina en 1 en 100.000 y 1 en 200.000. Y los cartuchos dentales pueden venir de 1.7 o 1.8 ml. Indicaciones. Está indicado en operatoria dental, en endodoncia, periodoncia y cirugía, y en exodoncias simples y complejas, dependiendo del caso. También en procedimientos que requieren alta difusión ósea. En sus ventajas tenemos un inicio de acción muy rápido, tiene una excelente penetración en el hueso, ya que podemos diferenciar de lo que es el hueso del maxilar superior, que sí tiene una excelente difusión porque es un hueso trabeculado y esponjoso, a diferencia de lo que en el maxilar inferior no es trabeculado ni esponjoso porque tiene una cortical muy dura. Entonces la difusión es un poco más lenta o simplemente debemos aplicar otro tipo de técnicas. Tenemos alta potencia anestésica, menor vida media plasmática, gran eficacia en técnicas infiltrativas. Duración. En anestesia pulpar tenemos de 60 a 75 minutos. En tejidos blandos de 3 a 6 horas. Dosis máxima de 7 miligramos por kilogramo de peso corporal. Y una dosis máxima absoluta que es de 500 miligramos en adultos. Efectos adversos. Podemos tener un dolor o edema en el sitio de la inyección. Como los demás anestésicos, cefalea, mareo, náusea, parestesia transitoria. Reacciones alérgicas es poco frecuente. Contraindicaciones en hipersensibilidad a la articaína o otros anestésicos de tipo amida. Pacientes con alergia a sulfitos cuando contiene la epinefrina. Uso con precaución en pacientes con alteraciones neurológicas graves. La articaína es uno de los anestésicos más eficaces gracias a su acción excelente y rápida de difusión ósea y elevada potencia anestésica. Útil en técnicas infiltrativas de procedimientos quirúrgicos, siendo muy utilizado. Siguiente, por favor. Ya. Vamos a hablar lo que es sobre la bupivacaína. La bupivacaína fue descubierta por Ekenstam en 1956. Es un anestésico de acción lenta y prolongada, la cual puede llegar a ser una característica en contra, porque tiene también una duración de más de 6 horas. Eso sería como una ventaja. Al principio se utilizó como anestésico raquídeo. Cuando se descubrió, se empezó a utilizar como un anestésico raquídeo, pero a partir de 1956 en odontología se empezó a introducirla porque es muy noble y no produce toxicidad. Tenemos el mecanismo de acción que de forma irreversible bloquea los canales de sodio dependientes, voltajes de la membrana nerviosa, impidiendo la conducción del impulso nervioso. Tenemos el inicio de acción que es de 5 a 10 minutos,
un pK de 8.1. Se une a las proteínas en un 95%. Tiene una vida media plasmática aproximadamente de 2.7. Una duración pulpar hasta 4 horas. Y la duración en tejidos blandos puede ser de 8 a 12 horas o más. Se metaboliza en el hígado mediante enzimas microsomales hepáticas. En la presentación comercial, la bupivacaína al 0.5% con epinefrina viene en 1 en 200.000 y cartuchos dentales de 1.8 ml para uso odontológico. Tenemos en sus indicaciones para cirugías orales complejas, extracción de terceros molares, cirugías periodontales extensas, procedimientos que requieren analgesia prolongada, control de dolor postoperatorio. Ventajas: muy larga duración anestésica. Esta es la principal característica de la bupivacaína. Un excelente control del dolor después de la cirugía. Reduce la necesidad de analgésicos en el tratamiento postoperatorio. Buena profundidad anestésica. Duración. Tenemos la duración en anestesia pulpar de 90 a 240 minutos. En la anestesia de tejidos blandos de 4 a 12 horas. Su dosis máxima, 2 miligramos por kilogramo de peso corporal y una dosis máxima absoluta de 90 miligramos. Efectos adversos como los demás anestésicos, mareo, somnolencia, náusea. En este caso también puede provocar lo que es una hipotensión, una bradicardia y toxicidad cardiovascular en una sobredosis. En esta toxicidad es más marcada que en otros anestésicos locales, por eso es que debemos respetar lo que son las dosis máximas y máximas absolutas. Contraindicaciones: hipersensibilidad al anestésico tipo amida. Enfermedad cardiovascular grave, como ya lo habíamos mencionado. Alteraciones severas de la conducción cardíaca. Insuficiencia hepática grave. La bupivacaína es un anestésico que requiere una analgesia prolongada, especialmente en cirugías odontológicas complejas. Y como ya habíamos resaltado su larga duración como ventaja. Siguiente, por favor. Ya, vamos a hablar un poco sobre lo que es el anestésico tópico en la odontología. El anestésico tópico, que es un medicamento que se aplica sobre la mucosa oral para la anestesia superficial, disminuyendo la sensibilidad del dolor ante procedimientos. Bloquea reversiblemente los canales de sodio de fibras nerviosas superficiales. El anestésico tópico lo podemos utilizar antes de lo que es el anestésico inyectable. En personas demasiado sensibles o que tengan fobias a las agujas de las jeringas Carpula. Por eso debemos preparar lo que es los anestésicos sin que el paciente nos vea antes del procedimiento, aparte, para que no tenga esa ansiedad o ese estrés antes de la punción. Y es muy efectivo en este anestésico tópico, porque reduce ese nivel de estrés o ansiedad en la punción. Nos sirve indicaciones antes de la punción, reduce el reflejo nauseoso, como había mencionado mi compañera. En colocación, también nos puede servir para la colocación del dique de goma en un aislamiento absoluto, en endodoncia o operatoria. En toma de impresiones también hay personas que son muy sensibles, entonces nos puede servir para la toma de impresiones con alginato o silicona, dependiendo. En procedimientos menores, en extracción de dientes temporales móviles. Tenemos lo que es su presentación principal en anestésicos como la benzocaína y la lidocaína, que vienen en una concentración de 20% de inicio rápido
en la concentración de 2 a 10% que en la lidocaína. Entonces, tenemos lo que son las ventajas y desventajas, que disminuye el dolor antes de la punción, fácil aplicación, rápido efecto. En desventajas, anestesia superficial, corta duración, no anestesia pulpar. Generalmente no es muy indicado en anestesias pulpares. Los anestésicos locales pueden dividirse también, como se podría decir, en tres tipos, dependiendo de su duración, que es la duración corta de 30 minutos de anestesia pulpar, una duración intermedia de 60 minutos y una duración larga que es de 90 minutos. Pero no siempre se cumple esto, porque también depende de su utilización, ya sea para bloqueo o infiltración. El siguiente, por favor. Vamos a empezar a hablar sobre las técnicas anestésicas tronculares en el maxilar superior. Tenemos tronculares en superior, maxilar superior e inferior. Tenemos acá, como podemos ver en la imagen, todo odontólogo debe saber lo que es el trayecto, la inervación, los reparos anatómicos de lo que es el nervio trigémino. Entonces, mediante todo este conocimiento vamos a poder aplicar lo que es los tipos de anestésico, las técnicas que debemos utilizar y en qué casos debemos utilizar cierto tipo de técnicas para anestesiar lo que son este nervio trigémino y sus ramas colaterales. Ya. El nervio maxilar superior, tenemos lo que es la división intermedia del nervio trigémino. Inerva los tegumentos de la cara, párpado inferior, mejilla, labio superior, los dientes superiores, paladar duro y blando, nasofaringe, amígdalas, senos maxilares, la dura madre de la fosa craneal media. Las técnicas anestésicas intraorales que se utilizan en el maxilar superior son la técnica infraorbitaria, alveolar póstero superior, nasopalatina, palatina anterior. Eh, Como podemos ver en la imagen, tenemos el bloqueo del nervio alveolar superoposterior, donde vamos a tener múltiples ventajas para bloquear lo que son el tejido blando y el tejido duro de lo que es el maxilar superior. Tenemos también el bloqueo del nervio infraorbitario, que lo podemos ubicar a 3 a 5 milímetros por debajo de la cavidad orbitaria. Tenemos también de lo que es el bloqueo de nervio infraorbitario alveolar anterior y medio. Tenemos las áreas de los incisivos. Vamos a bloquear lo que es los incisivos, caninos, premolares, labio superior, nariz, párpado, surco nasogeniano. Depende de nuestra técnica. El bloqueo del nervio palatino mayor, también tenemos lo que es el paladar duro posterior. Vamos a tener ventajas en su inyección para poder tener más accesibilidad a trabajar en lo que es en una extracción, en una endodoncia, ya que nos bloquea lo que son los conductos nerviosos, la conducción de los impulsos nerviosos. El bloqueo del nervio nasopalatino también, que es un bloqueo vamos a tener en el lugar de lo que es la papila, por donde la papila incisiva, no en la papila incisiva, ya que esto es muy doloroso. El bloqueo del nervio maxilar, también que es aparte el bloqueo del nervio maxilar antes de entrar en las ramificaciones, que nos va a bloquear todo lo que es el hemimaxilar superior, tejidos vestibulares y palatinos.
Está indicada en cirugías extensas como extracciones y también en abscesos. Siguiente, por favor. No se te escucha. Ay, no, perdón, doctora, sabía mi micrófono, ya, de nuevo. Tenemos lo que es el maxilar inferior, en el maxilar inferior las técnicas anestésicas, que es, tenemos que tener un punto de vista anatómico, muchos tipos de bloqueos en esta región. Podemos hablar de un bloqueo como es este de la anestesia al maxilar inferior, un bloqueo nervioso que impide la propagación de impulsos en un tronco nervioso principal, como puede ser el nervio dentario inferior. También podemos hacer infiltraciones, infiltración sensitiva que se logra eh, impidiendo la conducción de fibras nerviosas mediante el agente anestésico que produce una pequeña área de analgesia al bañar todas las fibras nerviosas en esta zona con el agente anestésico. Depende de gran parte de la difusión del agente anestésico, porque en el maxilar inferior, como habíamos mencionado, es un hueso de cortical duro. Tenemos el bloqueo al nervio. Tenemos el bloqueo al nervio dentario inferior. El área de analgesia será la pulpa de los dientes mandibulares, el periósteo bucal desde la primer bicúspide o premolar hasta la línea media, de la encía bucal desde el primer bicúspide de la línea media y el labio inferior ipsilateral. Esa va a ser nuestra área de analgesia, lo que es en el nervio dentario inferior, que es, podemos resaltar que es lo más importante. En indicaciones, va a estar indicada en restauraciones, en endodoncia, en, en lo que es también ay, no se lee esto, ¿qué dice? Creo que mi diapositiva salió algo defectuosa, doctora, y está mal esa parte. Y ya. Tenemos ventajas, mayor difusión, eh, mayor anestesia, o sea, mayor probabilidades de anestesiar. También podemos mencionar en acá lo que son los reparos anatómicos. La boca del paciente debe estar abierta lo más que pueda en este caso de anestesiar el dentario inferior. eh, lo- el dedo pulgar de la mano del operador que no está operando se debe colocar sobre el triángulo pterigomandibular y luego se jala lateralmente la mucosa hasta la depresión más profunda en el borde anterior de la rama. Esta depresión se llama escotadura coronoides. Entonces, de esta manera vamos a poder ingresar lo que es la aguja. El tamaño de la aguja debe ser larga para lo que es este bloqueo. El volumen debe ser de 1 a 1.5 ml, dependiendo del caso. Se puede utilizar medio o a 3/4 del cartucho de anestesia. Tenemos luego el bloqueo de lo que es el nervio lingual. El bloqueo nervioso puede aplicarse por una inyección separada o incluirse como parte del bloqueo nervioso alveolar inferior. ¿Esto qué nos quiere decir? Que podemos bloquear de una sola vez. Cuando estamos bloqueando el nervio alveolar inferior, podemos hacerlo en la misma al bloqueo al nervio lingual.
El bloqueo nervioso alveolar inferior generalmente anestesia el nervio lingual sin que ésta sea la intención debido a la difusión. Esto nos quiere decir que al anestesiar lo que es el alveolar inferior, la técnica de Spix, por difusión, se puede también bloquear lo que es este nervio lingual. Si bien el bloqueo nervioso lingual específico rara vez se anestesia, aunque sea parcialmente al nervio alveolar inferior, debemos tener muy en cuenta eh, esta, este tipo de técnica también y en qué nos puede servir para bloquear lo que es al nervio alveolar y al lingual en una sola. Está indicada en cirugías periodontales, cirugías extensas, complejas, donde se requiere extracciones también em, de más de 2 dientes, pero creo que esto no se hace. Entonces debemos verificar bien, depende el caso. Ya. Tenemos la técnica, lo que es al nervio mentoniano. Vamos a resaltarla acá para no hacerlo más largo, solo el área de analgesia, que será las pulpas de los primeros premolares, y en la mayor parte de los casos, debido a la difusión, también el anestésico llegará a lo que es al segundo bicúspide. La pulpa del canino. Vamos a poder también anestesiar lo que es el incisivo central inferior, el incisivo lateral inferior, el periósteo bucal, la encía bucal, el labio inferior ipsolateral, la mucosa y estructuras cutáneas subyacentes. También la encía vestibular desde el primer premolar hasta el incisivo central. Siguiente, por favor. Y ya, acá vamos a hablar sobre lo que es las técnicas infiltrativas. La anterior era bloqueos tronculares, o sea, bloqueo nervioso troncular, que nos quiere decir un tronco que tiene ramas colaterales, entonces este es lo que se va a bloquear, pero en este caso son infiltrativas que pueden ser en la mucosa, submucosa, supraperióstica, subperióstica, dependiendo también, y también tenemos lo que son las pulpares. Ya, vamos a hablar de lo que es la mucosa. Aquí equivale aquí la anestesia tópica primero. Esto sería lo ideal para emplear poca cantidad de anestésico local de baja toxicidad a poca concentración, ya que la absorción a través de la mucosa es un poco cuestionable. Para obviar ciertos inconvenientes, se aplica también este tipo de técnica en la mucosa, donde nos dice que los tejidos va a ser en el tejido submucoso con pequeñas intervenciones en los tejidos blandos. Es muy fácil de colocar y también no debemos hacerlo muy profundo. Y la supraperióstica es antes de llegar al periósteo. Y tenemos también la intraligamentaria, que es en el ligamento periodontal, indicado en procedimientos de limpieza periodontal, donde el ligamento esté muy comprometido, donde el tejido blando esté demasiado recesionado y el paciente tenga mucha sensibilidad. En la pulpar se puede anestesiar lo que es dentro de lo que es el conducto radicular o la cámara pulpar,
indicado en endodoncia y pulpitis irreversible. Tenemos la exposición en técnica de exposición pulpar o inyección directa. Ya para hacerlo más corto, siguiente por favor. Y ya. Acá tenemos lo que son los efectos adversos. Vamos a hablar sobre lo que son las reacciones cardiovasculares que también afectan lo que son durante el procedimiento de los anestésicos. Diversos autores han mencionado aumentos de la frecuencia cardíaca con infiltraciones y bloqueos nerviosos mediante la lidocaína con adrenalina. También otros estudios no han referido cambios notables en la frecuencia cardíaca, o bien se ha indicado que dichos cambios eran clínicamente insignificantes cuando se mencionaba datos relativos a dosis e incrementos de la frecuencia cardíaca. Entonces, varios estudios también se verificaron con aumentos en la frecuencia cardíaca. Estudios que destacaron el incremento de 4 latidos por minuto aproximadamente al incremento de adrenalina y otros estudios que observaron incrementos de 10 a 15 latidos por minuto. Entonces, estos podemos verlos como efectos adversos también que nos produce taquicardia. En efectos sistémicos, una sobredosis de anestésico local es el resultado de la administración intravenosa inadvertida o de que haya acumulado una dosis alta. Nos puede afectar lo que es a nivel cardiovascular y a nivel del sistema nervioso central. Otro efecto adverso, la metaboglominemia, que el metabolismo de ciertos anestésicos nos puede, como ya habíamos mencionado esto antes, que nos puede provocar lo que es la reducción o el ineficiente transporte de oxígeno en la sangre. Parestesias en nervios periféricos. Las parestesias que aparecen después de las inyecciones son efectos adversos raros de los anestésicos locales. La incidencia de parestesias puede afectar lo que es a tejidos blandos como labios o lengua, asociadas con la articaína y prilocaína en mayor y con la lidocaína también. Pues de aquí podemos hablar también de que no sé, no hay un estudio exacto donde nos diga que la afectación nerviosa desproporcionada por la articaína, que podemos mencionarla, no es tan evidente, aunque también la interpretación no tiene en cuenta grandes diferencias en el uso clínico de estos anestésicos locales. Tipo amida pueden tener poca inmunogenicidad, por tanto muestran una tasa sumamente baja de reacciones alérgicas, a diferencia de otro tipo de anestésicos de diferente origen. Tenemos también lo que son los métodos clínicos. Es una mepivacaína al 3% sin vasoconstrictor. Eso no. Igual la imagen salió como defectuosa. El siguiente, por favor. Ya, aquí vamos a hablar sobre algunos casos clínicos que también que la doctora nos podría orientar. Acá nos dice un paciente, mujer de 25 años, el procedimiento que se le debe realizar es una restauración con resina. Una anestesia que vamos a utilizar es supraperióstica. La justificación que nos dice por qué se toma esta decisión es maxilar anterior poroso, porque permite
la difusión. Entonces vamos a utilizar este tipo de anestésico, este tipo de técnica anestésica que es la supraperióstica, que es antes de llegar lo que es al periósteo. Tenemos en el segundo caso que es una exodoncia de primer molar inferior en un hombre de 40 años. El procedimiento va a ser una exodoncia. La anestesia del bloqueo alveolar inferior. Vamos a hacer esta técnica al alveolar inferior, tal vez complementando por difusión lo que es al lingual. La justificación, la cortical mandibular es gruesa y requiere lo que es una técnica troncular. Paciente, en el caso número 3 tenemos una endodoncia molar inferior con pulpitis irreversible en una paciente de 30 años. Entonces el procedimiento que se realiza es endodoncia. La anestesia va a ser del bloqueo al alveolar inferior, intraligamentaria también puede ser, intrapulpar si existe el dolor. Y la justificación va a ser la inflamación pulpar que disminuye la eficacia convencional. Siguiente, por favor. Este otro caso tenemos un paciente hipertenso que está controlado. Entonces, en este paciente se le va a hacer lo que es una obturación en el premolar superior. Esto con la justificación de controlar la cantidad de vasoconstrictor y vigilar signos vitales. En el caso número 6 tenemos un paciente alérgico al metabisulfito, que es un componente del anestésico que se utiliza. En este procedimiento se va a realizar una restauración de un molar. Y justificación, los sulfitos se utilizan como conservantes con anestésicos con vasoconstrictor y para evitar los sulfitos prevenir reacciones alérgicas adversas. En la justificación. Eso sería todo. Ya. Bueno, váyanse un poquito a la primera imagen. Les voy a explicar rapidito porque, miren, le hemos pegado más de media hora, más de una hora, y en un ritmo tan letánico que cualquiera se hubiera dormido. Para nosotros están en dos grandes familias, simplemente los anestésicos locales, que es los que utilizamos en dos grandes familias, que es la familia de las amigas, que es las que nos interesan, las que nosotros utilizamos en la clínica, utilizamos en pacientes y en muchos casos, ¿no? Entonces hace un bloqueo temporal, hace un bloqueo rápido, pero que tiene indicaciones precisas, indicaciones claras para qué casos, en qué especialidades nosotros tomamos y hacemos. No piensen que la única especialidad y los dioses de la historia son los cirujanos. Nosotros requerimos anestesia, inclusive para hacer un examen clínico requerimos anestesia para algunas tomas de impresiones, para periodoncia, o sea, operatoria, me decía endodoncia, pero operatoria también. En la medida que los túbulos estén abiertos, va a tener sensibilidad el paciente y tiene todo el derecho. Y eso no significa que voy a hacer un tratamiento endodóntico, no. Entonces, en operatoria podemos trabajar en endodoncia, en periodoncia, en prótesis fija, en el tallado de coronas, en prótesis removible, en toma de impresiones, que son pacientes con hipersensibilidad dentinaria, esos tomas la impresión con un elemento frío y va a reaccionar. Entonces, en todas las especialidades requerimos la anestesia, pero el uso racional y el conocimiento de esto, ¿no? No voy a entrar más en conceptos de composiciones ni nada más, pero quiero que te vayas directamente a los casos, a la anestesia tópica. La anestesia, hemos hablado de la lidocaína, hemos hablado de la cocaína, que en su momento fue la que nos empezó a utilizarle, ¿no? Anestesias tópicas, vete, por favor, ¿no? Y vamos a ir diciendo cuáles son las que estamos utilizando en el mercado, cuáles que más utilizamos. La primera, vasoconstrictor. Es importante saber qué vaso y qué no vaso. El sin vaso lo utilizo en pacientes con lesiones cardíacas,
con hipertensión o embarazo. Simple, ¿no? Y con vasoconstrictor en cualquier caso. La articaína, que es resultado un medicamento que es de mucha utilidad, porque ¿cuál es la ventaja que tiene la articaína? La duración. Entonces, en procedimientos largos, en cirugías largas, es una anestesia profunda, más profunda, te dura hasta 3 horas. Eso es lo más importante y por eso utilizamos mucho en lo que es cirugía y endodoncia, porque necesitamos una anestesia más profunda. Mapirocaína lo utilizo en pacientes alérgicos, pero si se dan cuenta, el tubo de anestesia solo tiene 1.8 y la concentración de anestesia es baja. Entonces, no se desesperen, no se preocupen mucho, porque la concentración del vasoconstrictor también es muy pequeña, muy poca. Pero si utilizo en exceso, puedo producir en terminaciones una necrosis. Lo que quiero decirles es que utilicemos, fíjense y aprendan, no me han dicho costos, no sabemos cuáles hay aquí en el mercado. La bupivacaína hay muy exageradamente muchos, muy rara vez. Las que manejamos, como les he dicho, es la lidocaína, la articaína, la metildocaína. En estas épocas de crisis empieza a llegar de Brasil a Bolivia, especialmente porque los demás países no lo aceptan, es la novocaína, que es la más barata. Lo que nos interesa es saber qué tipo de frasco estoy utilizando. El frasco es muy determinante. Si es de vidrio va a costar más porque no hay el efecto rebote. O sea, cuando presionas va suavito el émbolo y entonces penetra el líquido con normalidad. En cambio, las de plástico van como si tuvieran freno, plac, 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 plac. Entonces hace el efecto rebote y produce dolor. Es como que le das puc, un poquito, puc, otro poco y otro. Pero ni modo, eso es lo que tenemos en el entorno, ¿no es cierto? Los costos, en este tema de costos que yo les había dicho, ¿dónde lo compramos? ¿Dónde lo conseguimos? ¿Por qué deben saberlo? Porque nosotros, yo les pido en la clínica que cada alumno tenga por lo menos unos 3, 4, 5 o unos 5 tubitos. Antes les pedía 10. Pero ¿saben cuánto está el costo? No nos han dado este trabajito que le habíamos encargado. Están entre 10, 12, 15 bolivianos cada tubo. O sea, está carísimo. Lo que antes costábamos 2, 3 pesos. Entonces, ¿por qué? Quiero que me entiendan. Y aquí me voy. ¿Cuál va a ser el procedimiento? Indica algunas muestras. Lo que está llegando al mercado bolivianos, pero está llegando la lidocaína al 8% o la roxicaína también, que es otro producto. ¿Cuál es el riesgo? No es chiste. En la zona de la garganta puede producirte bloqueo respiratorio. El más barato en el mercado está la lidocaína en gel al 2%, que lo venden en las farmacias, no en casas dentales. La benzocaína, fíjense, la concentración es altísimo, 20%, su inicio es rápido. 150, 170 bolivianos en las casas dentales. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Por eso es que en la clínica yo les pido el cotonete. El cotonete, ¿para qué? En un lado del cotonete secas la mucosa, pasas, frotas y seca la mucosa. O sea, le estoy secando la saliva. Y en ese espacio coloco el anestésico tópico, que puede ser en pasta, con el otro lado del cotonete, como puede ser spray. Espero, y aquí está el minuto, 30 segundos a 2 minutos. Coloco el anestésico tópico, espero el tiempito y luego coloco la aplicación, verificando que el borde de la aguja esté apoyando al periósteo. Coloco un poquitito, espero
unos segundos, 3, 4, 5, y recién aplico el resto de la anestesia. Las técnicas van a verlas en cirugía, la troncular, la infiltrativa, la supraperióstica, etc. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. En cambio, las tronculares, y esto nos dice que a los 5 minutos ya estoy teniendo anestesia en la técnica infiltrativa. Pero en la técnica troncular hay pacientes que te tardan 10, 15 minutos, pero hay otros hasta 30 minutos. Es por eso, acuérdense de esto, decidí hacer el tratamiento antes de ir a pasear por la radiografía, antes de ir a pasear, a pagar el presupuesto, que me encuentro con mis amigos, me charlo, etcétera, y lo dejo 20 horas esperando al pobre paciente en el sillón. Colocan su anestesia, ¿me están escuchando? Colocan su anestesia, el tubito que ustedes se compraron, que se llevaron, colocan su anestesia, ahí sí vayan a pasear, a pagar presupuesto, entonces está pasando esos 30 minutos. Regresan, han hecho todo su paseo y ya el bloqueo, sobre todo en tronculares, darles el tiempo. Y solicitas de enfermería y repones ese tubo de anestesia que compraste. Así de simple, eso es muy importante. Los efectos colaterales, el paciente te da mucha depresión, el anestésico te da depresión, te da tristeza, más cuando hay algunos problemas emocionales. Entonces, entiendan, pones la anestesia y el paciente se pone a llorar y llorar y llorar y no sabes de qué. Entonces, hay que hacer las técnicas de respiración 5x5, que ya en un momento les voy a enseñar. También el paciente siente malestar, siente como que se está mareando, que etc. Eso es porque baja la glicemia, no ha tomado desayuno. Tengan siempre un dulcecito o en su consultorio agua con azúcar. Técnica muy buena para subir la glicemia. Los efectos colaterales son terroríficos en esto de las anestesias, el edema de glotis, la lipotimia, etc. Entonces, tener antialérgico, tener dexametasona a la ampolla, como les decía. Luego de eso, no hacer demasiados pinchazos, tener claro qué técnica voy a utilizar. Por favor, tener agujas cortas y largas, porque acuérdense, en anestesia, acuérdense de este tips que me enseñó un sueco que vino a maxilofacial. Piezas anteriores, aguja corta, piezas posteriores, aguja larga. Entonces, para que ingrese. La siguiente, por favor. Entonces, el tiempo. Lo que quiero ver tus casos clínicos. Ya, el bloqueo nervioso, las técnicas, esa la infiltrativa. Ah, vete atrás un ratito. Un ratito. Como en esta. En algunos casos, y estas las técnicas infiltrativas, muy excepcionalmente utilizarlas. Haces un bloqueo troncular o infiltrativo. Pero en esta, que están utilizando la ligamentosa, fíjense en el lado de la izquierda, lo que estás haciendo es poner anestésico en el ligamento periodontal, que es un espacio muy estrecho, y ojo, este tiene vasoconstrictor de la zona. Si el paciente joven no tiene problemas, tranquilo, va a recuperar, pero en otros casos puede darte necrosis del ligamento periodontal por el efecto de la anestesia que has colocado intraligamentosa. Tiene su efecto rápido, la ligamentosa, esta que estamos usando, pero también tiene efecto rápido, actúa rápidamente y también pasa rápidamente. O sea que si tienes dolor que no has podido bloquear, colocas la intraligamentosa, actúas rápido, no puedes pensar, pasearte, sino hay que actuar rápido porque se pasa rápido. La intrapulpar es cuando las demás técnicas no me han funcionado. Y es una pulpitis irreversible, duele mucho, hago un orificio y logro. Pero ¿cuál es el problema de esta? Es sumamente dolorosa. Aguántense, tienes que agarrarlo al paciente, así como se hace en pediatría, y colocar. Algunos autores dicen, así yo pusiera una gota de agua dentro de la pulpa inflamada que no ha sido bloqueada, va a bloquearse. ¿Por qué? Porque lo que estoy produciendo es isquemia, le estoy metiendo presión en esa pulpa que está ahí adentro, inflamada, cerrada. Entonces, cuando trabajen esto, la intrapulpar, muy excepcionalmente,
sabiendo que produce mucho dolor, pero en unas pulpitis extremos casos tengo que utilizarlos. La siguiente, por favor. ¿Ya? La seguridad, efectos adversos, ya conocemos. Véanlas. La siguiente, por favor. ¿No? La técnica de la lidocaína, la mentoniana, por ejemplo, es muy bonita de trabajarla. Todo el sector anterior te bloquea muy bien. Y este primer caso, restauraciones de resina. Perfecto. La resina, si los túbulos están abiertos, va a doler, pues. Entonces, pongamos anestesia. Pongamos anestesia, ¿en dónde? En la región periapical, en el fondo de vestíbulo. El siguiente, paciente 40 años para exodoncia. ¿Dónde debo tocar? Dependiendo de la pieza. En este va a ser el molar, este es una troncular. En el otro caso, paciente de 30 años, pulpitis reversible, ¿cuál va a ser mi tratamiento? Anestesia en el maxilar inferior. Excepcionalmente estaría utilizando la intraligamentosa si es que el caso no me acepta y finalmente la intrapulpar. Pero eviten hacer eso. Es sumamente doloroso, no controlas, etcétera. La siguiente. Ahora, la mepivacaína tiene un problema. El problema de la mepivacaína que también es muy doloroso cuando se coloca dentro del maxilar. Entonces debe ir con mucha lentitud, lo mismo que cualquier anestésico irrigante. En el caso clínico, paciente hipertenso controlado, tranquilos, está controlado, puedo utilizar en dosis. ¿Cuántos ml tengo? Tengo 2.5. ¿Cuánto de vasoconstrictor? Es muy poco lo de vasoconstrictor que utilizo, pero en lo posible utilizar un medicamento sin vaso. Y la mepivacaína en nuestro medio está llegando sin vasoconstrictor, pero es al 3%, pero como les digo, es bastante doloroso el glúteo, pero su uso es de larga duración. Entonces lo puedes usar. Y en anestesia, en pacientes con alergia, sí, se puede utilizar la mepivacaína, pero yo prefiero, si el paciente te indica que tengo alergia, prefiero utilizar antihistamínico, algún tipo de antihistamínico para controlarme los efectos adversos del anestésico, que ya hemos hablado de antihistamínicos. Por eso es muy importante, sobre todo en el caso de la anestesia. La siguiente. ¿No? Entonces, chicos, yo pensé que hoy día teníamos examen porque solo han venido 14. Entonces, yo los registro todos los días al margen de que tenemos una comisión que tiene que registrarlos. Yo les pido, nosotros que somos docentes, pasamos cursos de lo que es diseño se llama didáctica y medios. Efectivamente, esta información la estás bajando del internet o de la inteligencia artificial. Para dar un tipo de conferencia, primero se dice, cada imagen debe tener máximo 8 líneas. Y segundo, lean con anticipación y pónganle un poquito de entonación, así nos va a dormir. Entonces pónganle más entusiasmo, han dado bastante información, pero pónganle más gusto, léanlo antes, porque se nota nomás que es un hermoso karaoke, ¿ya? Mañana nos vemos, por favor, tengo ya el otro grupo, ya es las 10, ¿ya? Exacto, sí, claro. O sea, el ácido grabador, cuál es la composición, cuál es la utilización, cuáles son los que están llegando en nuestro mercado. Lo que me interesa es que se imbuyan de lo que hay en Bolivia, porque cuando les dije, por ejemplo, los analgésicos, hay harta información de México, sobre todo México y Perú tienen mucha información, no nos importa, porque son hasta nombres comerciales que ni los conocemos. Lo mismo, aquí quiero que un poquito hablen de la teoría de adhesivos, pero sobre todo, ¿qué adhesivos tenemos? ¿Qué ácidos grabadores? ¿A qué concentración? ¿Cuánto cuestan? ¿Dónde hay que comprarlos? Información que nos sirva. Porque esa teoría cualquiera lo puede dar con información. Ahora, por ejemplo, ¿dónde están los anestésicos? ¿Qué marcas está llegando a Bolivia anestésicos? ¿Qué costos? ¿A qué concentraciones? ¿Qué formas de presentación? Hay anestésico al 2% en frascos de 10 ml, hay anestésicos al 2%. Era un ratito irse a la farmacia, sacarle una foto. Había harta información. Nos interesa información, o sea, es como, no me entienden, no me están entendiendo. Es como que hemos
dividido el escenario y a 2 personas les hemos dado el encargo que nos estudien las resinas, otros que nos hagan la investigación de ácidos grabadores, otros de analgésicos, antiinflamatorios, antihistamínicos. Los otros grupos han trabajado bastante bien, le falta más información local. O sea, les estamos dando para que nos les estudien. No es para que me lo den a mí la presentación, no. Es para todos los compañeros. Para todos nos los están estudiando ese tema. Y necesitamos información local. ¿Por qué? Porque después cuando, o sea, la cosa práctica, ustedes piensan que está lejos cuando van a trabajar con pacientes, no, está cerquísimo y es obligatorio, pues, esta situación. Pero tienen que trabajar lo antes posible y saber dónde voy a conseguir, cuál había habido, nos han sacado la foto del producto, dónde venden. Por el Alto hay bastante material, pueden irse a dar una vueltita de popularidad, ¿ya? Entonces, dosifiquen bien vuestra información, que sea lo más práctica posible. Ya, chicos, me está esperando el otro grupo. Ya, gracias.